Buenas tardes, Dios les bendiga. En esta tarde tan especial vamos a hablar sobre el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Sabemos que Él es el único que puede transformar, cambiar la vida del ser humano. En esta tarde quisimos hacer algo especial para ustedes. No, ya yo me perdí, ahorita me quedo buena. Siga, que se corta. Bueno, ahorita sentí que me murió y ya me dio como... Mari. No, ya. Buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo. Me encuentro con el equipo ministerial evangelístico del cielo a la tierra, llevando las buenas nuevas de salvación a aquel que las necesita. Hoy en este día queremos hablarles de cómo fue que conocimos el amor de Dios, de cómo llegamos a los caminos del Señor, de cómo el testimonio de Jesús, que es el único que tiene el poder para transformar la vida del ser humano, llegó a nuestra vida, de cómo Jesús salió al encuentro cada uno de nosotros, mostrándonos el camino, porque su palabra dice, así como es el lema rema de este equipo, de este ministerio, que Él es el camino, la verdad y la vida. En esta tarde me encuentro con el hermano Leonel, el pastor José, Caterine, Wilson y Donoma. Vamos a darle la oportunidad al hermano Leonel que testifique de cómo fue que llegó a los caminos del Señor. Muy buenas tardes, mi nombre es Leonel. Pertenezco al Ministerio Evangelístico del Cielo a la Tierra, llevando las buenas nuevas de salvación. Bueno, quiero contarles mi testimonio cuando llegué a los pies de Cristo. Precisamente me invitaron a un trabajo hacia el lado de Planeta Rica y yo corrí para allá porque ganaba muy buen dinero. Pero resulta que ya me estaban esperando algo diferente. Cuando llegué allá, el trabajo que me han ofrecido se cambió y me ofrecieron otro que no, pues que la plata era nada, pero recibí el Evangelio de Jesucristo. No fue fácil, pero para la gloria de Dios aquí estoy dando este mensaje de que ya conocí a Jesucristo y ahora estoy pasando esta buena nueva de salvación. Que Dios me lo bendiga. Hermano, pero ¿cómo era tu vida pasada antes de conocer a Cristo? Bueno, mis hermanos, mi vida pasada era una vida muy desorganizada como cualquier ser del mundo. Primero que todo, pues no creía en la palabra de Dios. Me burlaba de los hijos de Dios. Y hice muchas cosas incorrectas, inclusive a través de mi vida mundana, con hijas de pastores, con hermanas de la iglesia. O sea, simplemente iba a las iglesias a hacer cosas incorrectas. Pero cuando conocí a Jesucristo, pues me arrepentí de todas mis cosas y aquí estoy dando este testimonio. Bueno, pastor José, compártenos tu testimonio. ¿Cómo llegaste a Jesús? Dios los bendiga. Pues yo llegué a Cristo Jesús de una manera, pues yo lo percibí como un camino el cual Dios fue abriendo en mi vida, porque pues sí, yo tuve mi mundo un mundo como cualquier joven, un mundo pues de placeres, de delincuencia, placeres juveniles, y bueno, pues hay tantas cosas por contar que uno no sabe ni cómo ordenarlas, ¿cierto? Pero de igual manera les quiero compartir que yo fui un hombre católico, vengo de cuna católica. Mi madre fue monja, pero no fue una monja ordenada porque pues no era, ¿cómo le explico? No era apta para el celibato. Entonces, entre la voluntad de Dios, por eso hablé sobre el camino, que Dios abrió ese camino como para llevarme a sus pies. Estuve en la cárcel de Bellavista por medio de mi rebeldía, porque
fui rebelde en contra de mi madre y en base a eso llegué a la cárcel y allá Dios me hablaba Dios desde que yo era pequeño, me hablaba en sueños y me motivaba, o sea, Dios es un ser como tan respetuoso de la forma que usted es. Yo veía como una imagen que se me presentaba en los sueños y me hablaba. Y ya con el tiempo, ya Dios me habló a través de una mujer evangélica cristiana que había tenido un cambio. En el tiempo que estuve en la cárcel, empecé a descubrir de que uno podía componer. Entonces empecé a componer unas canciones y quería conformar una agrupación musical, a lo cual empecé cuando salí de la cárcel a buscar como ese grupo de personas, y encontré, pues, la cantante resultó siendo cristiana y bueno, es una secuencia tremenda. Pastor, pero algo interesante que dices, que tu mamá era monja, que no era alta, ¿cierto? Pero queremos testificar de que Dios no es una religión. Algo bonito del ministerio de nosotros es que nosotros no profesamos una religión. Nosotros profesamos una relación, una comunión con Dios, que solamente lo vamos a conocer a través de su santa palabra. Ningún hombre tiene el poder para cambiar a nadie, ninguna religión, no estamos en contra de ninguna religión. Creemos en la soberanía de Dios y que Él llama a cada uno conforme a su voluntad. Algo que me llama la atención de tu testimonio, Pastor, es que dice que tenías una vida como cualquier joven. Cualquier joven no debería de tener una vida desordenada, porque sabemos que en los hogares hay principios, hay valores, hay respeto, ¿cierto? Pero entonces de pronto por tus falencias, por tus necesidades, por tus vacíos, aún tuviste que llegar a la cárcel, y allá fue que llegó el Evangelio. Algo tan bonito que este ministerio también ha ido a la cárcel. Hemos ido a la cárcel de Itagüí, hemos ido a la cárcel de Santa Rosa, y le pedimos a Dios, trabajamos con habitantes de calle, llevar a la palabra, que es la única que puede transformar. Entonces cuentas que estuviste en la cárcel por tu rebeldía. Entonces tomabas, consumías droga, de pronto Dios tocó tu corazón, dices que en sueño. Bueno, sabemos que Dios habla a través de su palabra, que es la más contundente. También nos habla a través del sueño, del corazón, de personas, porque Él es omnisciente, omnipresente, y Él hace como Él quiere. Entonces es bonito, Pastor José, que Dios tocó tu vida allá en aquel lugar. De pronto no era el más indicado, porque creemos que cuando vamos a la iglesia, pero a veces en esas necesidades, ahí es donde Dios está tocando a la puerta, que es el corazón. Gracias, Pastor José. ¿Tienes algo más por decir? Pues... Te sacó de las drogas, ¿cierto? Pues sí, para terminar, sí, como les decía, Dios abrió un camino. Después de que salí de la cárcel, me habló a través de 2 sueños, porque Dios habla primero y luego confirma. Sí, entonces Él me habló algo que de pronto yo no entendía. Él me dijo, estamos en el año 93, llevo hace como 30 años ya más o menos en la vida cristiana. Y me dijo, estamos en el año 1993 y tenemos tiempo de reflexionar. Pero como yo era, por eso digo que como mucho joven, normal, pues así, yo decía, ¿reflexionar de qué? Sí, yo me creo bueno, muchas veces uno se cree bueno, entonces yo decía, ¿reflexionar de qué? Y después Dios me habló a través de otro sueño en el cual ya para terminar, me mostró de qué tenía que reflexionar, que mientras que el mundo se está perdiendo, se está yendo a la condenación eterna, muchos están de fiesta en fiesta, de rumba en rumba, y no les importa el mundo venidero. Gracias. Pastor, pero eso lo podemos entender nosotros ahora, porque ya conocemos del Evangelio. O sea que llegó la luz de Cristo. Cuando llega la luz del Evangelio es que entendemos, porque cuando estamos en Cristo creemos que es normal tomar, emborracharnos, fornicar, adulterar, ¿cierto? Hacer todas esas cosas que el mundo ofrece, que es como que llenamos esos vacíos. Pero cuando llega Jesús y llena esos vacíos de nuestro corazoncito, es que nos damos cuenta que estamos por caminos que no eran, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que al hombre hay caminos que le parecen que son ¿qué? Caminos derechos, pero ¿qué? Su fin es camino de muerte, y que el único camino verdadero es el de Jesús. Entonces llegó el Evangelio y cambió nuestra vida. Damos gracias a Dios por eso. Vamos a continuar con Caterine.
¿Cómo fue que llegaste a Jesús, Kate? Bueno, mi testimonio me parece pues, que es algo muy bonito porque yo nací en el seno de una familia donde donde se inculcaron los valores, los principios. Entonces desde niña yo empecé a conocer de Dios, me llevaron a la iglesia y bueno, en ese transcurrir llegué a los 18 años y Dios me hizo un llamado muy bonito de asistir a un encuentro, porque nunca había asistido a un encuentro, entonces Dios puso a sentir en mi corazón de que asistiera a un encuentro y yo era pues como con esa inquietud y bueno, me invitaron a un encuentro y yo fui y a partir de ese día yo fui tocada, ministrada por el Señor, me habló de muchas cosas y también puso en mi corazón el deseo de bautizarme, porque ese día fue muy especial, porque también bautizaron, fue en el Colombo Sueco, entonces fue muy especial, entonces fue totalmente tocada y a partir de ese día yo seguí pues, en los caminos y nunca más me volví a apartar. Entonces, pues, sí. Qué bonito lo que testifica Caterine, porque aquí podemos ver la multiformidad del obrar de Dios, ¿cierto? No tiene que ser que estemos en una cárcel, no tiene que ser que estemos borrachos, el Señor llama desde niño, el Señor llama acá, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces somos sensibles al llamado de Dios, a la voz de Dios, porque ahorita que el pastor José decía es que el Señor me habla en sueños, entonces nosotros que hemos leído la Biblia, sabemos que así llamó el Señor a Samuel, ¿cierto? Al profeta Samuel, que el Señor te transmitía a través de sueños, pero ahora tenemos algo más poderoso que ya escudriñamos, que es la palabra de Dios, ¿cierto? Para que pronto no vayamos a pensar, es que yo soñé con esto. No, o sea, lo más contundente es que vayamos a la palabra y ya el Señor verá cómo se manifiesta nuestras vidas como Él quiere. Bonito lo de Kate, porque ella testifica de que el Señor la fue llamando, la fue inquietando, entonces aquí vemos algo que puso el querer como el hacer en el corazoncito de ella. Entonces ella a los 18 años ya conoció al Señor, se bautizó, dio ese paso de obediencia, no nadie es que le tuvo que decir vaya a la iglesia, o sea, Dios es un Dios, es ese Padre que obra en cada uno de manera diferente. En corazones dispuestos, el que está así, el Señor va llevando a cada uno, lo va guiando conforme a su propósito y su voluntad. Vamos a escuchar cómo Wilson llegó a los pies de Jesús. Buenos queridos oyentes, mi nombre es Wilson, me voy a contar mi testimonio. Yo llegué a los pies del Señor por una necesidad, por un desespero que tenía de salir de la vida que yo tenía, una vida desordenada, una vida sin Dios, porque sabemos que de qué nos sirve tener todos, pero si no tenemos a Dios no tenemos nada. Yo no fui un hombre malo, pero sí fui un hombre tomatrago, mujeriego, y yo conocí al Señor hace mucho tiempo, más de 20 años, y me aparté, y siempre estaba la necesidad de buscar de nuevamente al Señor, hasta que puso la persona que menos esperaba, la puso en el camino para que yo retomara, y desde ahí hace 9 años estoy en los pies del Señor, y agradecido por todo lo que ha hecho y seguirá haciendo en mi vida, y dejando todo atrás, y como dice la palabra, extendiéndome para lo que está adelante, que es caminar de la mano de Cristo. Ese es lo más especial que me ha pasado, porque desde que yo llegué a la iglesia, yo sentí el amor, al entrar sentí el amor de Cristo, ese amor que solamente Él da, que el mundo no daba, pero que con Él se llenaron todos los vacíos que yo tenía. Ese es mi testimonio. Te hago una pregunta, hermano. Desde que estás en el Evangelio, ¿te ha hecho falta beber? Que dices que eras bebedor, mujeriego. O sea, lo haces porque estoy yendo a la iglesia, porque en la iglesia me dicen esto, porque es que sabemos que la iglesia es un hospital, ¿cierto? Donde vamos todos los que estamos enfermos, y que el único sanador, ¿quién es? Jesucristo. El único que derrotó el mal, los pecados, todo, ¿cierto? Que ha puesto personas ahí, pastores, líderes, consejeros, que nos han ayudado en este caminar.
pero te ha hecho falta beber, es algo reprimido que tienes ahí, o sientes que fue el poder de Dios que determinó tu vida, que dijo hasta aquí y has empezado a caminar con el Señor. Desde el momento que entré a la iglesia y sentí que el Espíritu Santo tocó mi vida, desde ahí el mismo Espíritu Santo se encargó de que todo con lo que yo venía del mundo fuera saliendo. Allá no fue por imposición de nadie, ni de pastores, ni de nadie, fue el mismo Dios por medio de su Espíritu que me dio ese sacudón que necesitaba, y por medio de ese sacudón me fue alejando de todo de lo que yo venía, lo que me contaminaba. Y eso es lo bonito de Cristo, que Él mismo se encarga de que nosotros tomemos las decisiones, y sabemos que somos guiados por hombres que Él pone, pero lo único que cambia en realidad es cuando conocemos del Señor y cuando sabemos que cuando fallamos, le fallamos es a Él, no al hombre sino a Él. Amén. Qué bonito escuchar eso. Bueno, vamos a continuar con Don Omar. Don Omar, queremos que nos cuentes cómo llegaste a los pies del Señor. Bueno, muy buenas tardes, hermanos. El testimonio que hoy les cuento es un testimonio de poder, y es con el anhelo de que cada uno de ustedes como oyentes sepan y entiendan que hay un Dios de poder que puede transformar sus vidas, así como viene transformando la mía. Él comienza una obra en cada uno de nosotros y la va perfeccionando en el caminar. ¿Cómo llegué a los pies de Cristo? Llegué de una forma inesperada, llegué de una forma muy especial, porque cuando sentí el llamado de mi Señor, estaba aún en medio del licor, en medio de tantas cosas que solo el Señor y yo sabemos. Y me inquietó mucho porque a través de sueños, aún en medio de mis borracheras, me veía ministrando sanidad, liberación y llevando el mensaje de su palabra, pregonando el Evangelio. Me pareció sorprendente porque no conocía, había escuchado de un Dios, pero no tenía comunión con Él. Hace 24 años llegué a los pies de Cristo, y para la honra y gloria de Él me siento feliz. Soy un hombre que va siendo renovado cada día por su poder y su palabra. Eso es lo que quería testificar. Hay mucho que testificar, pero el tiempo no alcanzaría para testificar todo lo que Él viene haciendo en mi vida, que faltaría muchísimo tiempo. Pero lo único que puedo expresar en esta tarde es agradecimiento total con un Dios vivo y un Dios de poder que obra en mi vida día tras día. Amén, amén. Don Omar, cuando dices que por medio de sueños el Señor te hablaba y te veías ahí, te veías haciendo liberación, haciendo sanidad, sabemos que era que el Señor te estaba mostrando cómo Él te veía, para qué Él te diseñó, y no la mentira que estaba haciendo el enemigo, que es como nos muestra cuando tomamos, cuando hacemos esas cosas, cuando las personas nos dicen, no, ese es un borracho y así va a morir borracho, y como el papá fue borracho. Pero sabemos que cuando llega el Evangelio a nuestra vida, y algo que debemos tener claro es tener identidad en Cristo, que Él nos ve como Él nos ve para una eternidad, y que nosotros somos esos embajadores del reino, que estamos siendo renovados, transformados, que está usando a Don Omar para lo que el Señor tiene específico para él. Usted dice que hay cosas que solo Dios y usted sabe, pero algo que haya impactado tu vida, que tú digas, por ese día estabas tomando, pero algo que tú digas, hoy he decidido seguir a Cristo, ya no tomo más, ya no bebo más, esto no. O sea, ¿qué te llegó en un momento que tú dijiste, no, esto no? O sea, ¿qué fue lo que tú dijiste? No, el amor de mi Señor, porque creo que todos en un momento dijimos, no, es que a mí no me llega ni la Roma, nada aquí, ni nada. O sea, llegó un momento que uno dijo, es que esto no. Ya los que conocemos del Señor sabemos que Él es la plenitud. Pero ¿cuál fue ese momento que tú dijiste? Porque sabemos que pasaron momentos en tu vida, ¿cierto? Y a veces nosotros dejamos muchas cosas para no perder una persona, digamos, no, si nos dicen no hagan esto, no vayan ahí, por una persona, por un hijo, por un novio, por un esposo, lo hacemos. Pero para el Señor nos cuesta decir, voy a dejar esto, porque hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque es que ya no puedo tomar, es que si voy a la iglesia es que no puedo bailar, es que si voy a la iglesia no puedo fumar, es que no puedo llevar aretas, es que no puedo llevar chores, es que no puedo hacer esto y aquello. Pero nosotros le decimos en esta tarde, solo dile al Señor, sí Señor, te necesito,
y Él es el que hace la obra. Así como a usted le pasó en ese momento, ¿qué fue lo que usted dijo? O sea, ¿qué fue lo que te cautivó, que tú dijiste, no, nada de lo que he hecho, yo voy a seguir a mi Señor? No, pasa lo siguiente, como seguí teniendo esos sueños, eran muy constantes los sueños. No había conocido de un Dios vivo, pero los sueños venían muy frecuentes, y en cierta ocasión tomé la decisión de hablar con un hombre que conociera a Dios, que tuviera temor de Dios. El Señor, digo que el Señor puso ese sentir en mi corazón porque habían propósitos. Entonces, en cierta ocasión fui y busqué un pastor de la iglesia Filadelfia del barrio Santander, allá fue donde empecé a congregarme. Y él me atendió, sacó minutos y me atendió a pesar de estar tan ocupado. Y escuchó las revelaciones, todos los sueños que él tenía, me escuchó y luego me aconsejó. Y la primera palabra que me dio fue, ese es un llamado del Señor, el Señor te está llamando, no es en vano, tiene propósitos contigo. Y me lo tomé muy en serio. A partir de ese momento, él me invitó a hacer la oración de fe, no sabía en qué consistía, no sabía de qué se trataba, él me guió, la hice con él, me arrepentí, acepté al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador desde ese día, y hoy me siento gozoso, me siento feliz, y mi deseo es avanzar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de mis días, porque conozco de un Dios vivo. Qué bendición. Es bonito escuchar eso que dice Don Omar, porque miren que el Señor va presentando y va colocando personas en nuestro camino. Cuando uno no conoce de Dios, como decía ahorita el pastor o el hermano, uno se burlaba, ¿cierto? Por lo menos a mí desde los 12 años el Señor me venía llamando. Por mi casa había una iglesia cristiana y a mí me gustaba ir a la iglesia cristiana, incluso les confieso, mi primer noviazgo fue cristiano, ¿cierto? Y yo me gustaba ir al culto y mi mamá era católica, mi mamá se iba para la iglesia y a mí me gustaba ir con la mamá de mi mejor amiguita en ese tiempo. Yo me iba para el culto y me iba para el culto. No, pero es que en ese tiempo los novios no se besaban, no nada, eran novios de que uno decía, ese es mi novio y ya, era esa inocencia. Entonces yo iba al culto y yo sentía que a mí me gustaba ir al culto. A mí me gustaba ir al culto desde los 12 años. Bueno, pasó el tiempo y bueno, yo me casé, tuve a mi hija Nicole y una señora que nunca se me olvida, como está diciendo Don Omar, Dios pone esas personitas en el camino, porque cuando uno no entiende las cosas espirituales, las cosas de Dios, porque a veces tristemente las personas en el mundo hemos venido de dogmas, doctrinas, cosas, rituales, pero no hemos conocido realmente el Evangelio. Entonces ellos salían en embarazo de mi hija Nicole y había una señora que vendía tortas y era una señora cristiana. Cuando esa señora se me presentaba en la casa siempre me hablaba de Cristo, me veía las torticas, me las vendía con una sonrisa, pero ella ministraba mi vida de algo especial y ella siempre me bendecía y me declaraba la palabra del Señor. Y como dice la palabra del Señor, la palabra del Señor no cae vacía, ¿cierto? Sino que ella que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Él es el que da el crecimiento. Nosotros como equipo, como ministerio evangelístico, cuando vamos a llevar la semilla, la palabra, porque la palabra del Señor dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. El que no escucha no nos rechaza a nosotros. Nosotros queremos hablar del Evangelio porque es el que tiene el poder para transformar. Pero pasó mucho tiempo, yo seguí en mis cosas, como hemos dicho todos, no creíamos que hacíamos lo malo, hacíamos nuestra vida supuestamente normal, tomar, salir, bailar, hacer esto y aquello. Y muy joven tuve mis niñas, después tuve mi otra niña. Pero empezaron a pasar cosas en mi vida, en mi matrimonio, un desorden, un caos, como dice la palabra en Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía, así estaba la vida de Mari Carmen, creyendo que estaba bien, estaba mal. Y yo sentí un vacío profundo en mi corazón. Entonces yo empecé a congregarme en la iglesia bautista de Barrio Nuevo, donde el pastor Edgar, incluso ahí fue como me bauticé. Eso es lo que yo quiero testificar, era lo que el Señor ponía en mi espíritu ayer. ¿Por qué? Porque cuando yo me fui a bautizar, yo me congregaba con mi mamá y con mis niñas pequeñitas, conociendo a Centro de Fe y Esperanza hace más de 18 años, pero iba allá solamente como simpatizante porque nos llevó una amiga, pero nunca, o sea, como estaba trabajando mucho, iba de vez en cuando y ya. Pero acá yo llegué a esa iglesia y vamos allá, cuando el pastor dijo, van a haber bautizos. Como es una iglesia pequeña, que Don Omar la conoce, mi esposo, del pastor Edgar del Barrio Nuevo,
yo me anoté, yo me puse feliz, así como dijo Katy, yo me quiero bautizar. Y el pastor anotó a las personas que se iban a bautizar. Yo me anoté solita porque en ese tiempo yo vivía con el papá de mis hijas y él es cero cristiano porque le gusta la parranda, las mujeres y las cosas. Entonces él me decía, usted con sus cosas. Entonces yo iba. Él anotó, el pastor Edgar anotó 2 parejas y yo me anoté solita. Entonces yo dije, yo quiero que mis hijas estén en mi bautizo y mi mamá. Entonces yo quiero que mis hijas vean que yo me bauticé y que obedezco a Dios porque yo creo que ellas lo van a hacer algún día en el tiempo de Dios. Y para mí eso fue tan especial porque cuando el pastor en un culto dijo, ¿quiénes son los que se van a bautizar? Levanten la mano. A mí me pareció extraño porque él dio los nombres de los otros y no me nombró a mí. Yo no comprendía por qué. Yo dije, si yo me hice anotar. Cuando eso, yo casi que me quedo callada, yo levanté la mano, pastor. Después fue que me contó, hija, yo quería saber si tú estabas segura, porque de pronto me veía sola o de pronto el esposo se opone o algo. Y para la gloria de Dios, esas 2 parejitas que se bautizaron, que estaban anotadas y todo, después no continuaron en el Evangelio. Y de pronto yo que no me veía tan firme o tan alto, tenía ese anhelo en mi corazón. Pero Dios sí sabía. A mí me dio tristeza cuando me encontré con esas parejas que después de bautizar estaban como en lo mismo. Pero sabemos que Dios tiene un propósito con cada uno y que trabaja con corazones sensibles y dispuestos. Porque algo que sí tenemos claro cada uno es que ninguno de los que está aquí somos buenos, sino solamente Dios es inmensamente bueno. Y que cuando Él sale al encuentro de nosotros y nosotros nos dejamos atraer por su amor, no volvemos a ser igual. O sea, somos imperfectos, tenemos errores, pero no volvemos a ser igual. Entonces nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos sentido desanimado, de pronto hemos fallado a Dios, hemos pecado, nos hemos equivocado, hemos ido en contra de sus mandamientos, porque sí sabemos que a veces somos desobedientes, pero ha sido su gracia, su misericordia y su favor que nos sostiene. Y no queremos ser esos hijos rebeldes, sino que queremos ser esos hijos que obedientes, que glorifiquen a Dios, que testifiquen de Dios. Entonces esta tarde es para glorificar, como dice la palabra en Hebreos y en Apocalipsis, del testimonio de ¿quién? De Cristo, del testimonio de Jesús. Dice la palabra del Señor, testificando ¿de quién? Del testimonio de Cristo Jesús, que fue el que murió en la cruz por nosotros. Entonces en esta tarde le damos gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestra vida, porque Él dice en su palabra que la buena obra que Él empezó en cada uno de nosotros, ¿quién la va a perfeccionar? Él. ¿A través de qué? De su Santo Espíritu. Dios les bendiga, feliz tarde, muchas gracias. Amén.